muchos tienen este mal concepto, y como ellos han tenido un pasado oscuro, un pasado que se avergüenzan, y por ellos piensan que por eso que tuvieron anteriormente, ellos no tienen el perdón de Cristo. Y por eso, amados hermanos, nosotros nos damos cuenta que si ellos no quieren aceptar de que Cristo los puede perdonar, es ahí donde llega la condenación. Pero nos damos cuenta que no es así, amados hermanos, porque el texto es bien clave, dice que si alguno está en Cristo, nueva persona es, y que las cosas viejas quedan atrás, las cosas viejas quedan en el pasado. Lo que quiere decir aquí es que si veníamos por un camino lleno de dolor, un camino lleno de fracaso, un camino, amados hermanos, lleno del pecado, pero nosotros al mirar a Jesús, todo ese pasado queda clavado allá en la cruz del Calvario. Ahí queda clavado todo ese pasado, porque hoy pasas a ser una persona renovada y una persona redimida en Cristo Jesús. Las viejas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si antes a usted de venir a Cristo Jesús le gustaba vestir allá como la forma, como lo hace el mundo allá, con aquellos sus chorcitos, aquellas minifaldas, ahora en Cristo Jesús, ahora no puede usted, porque es una nueva persona en Cristo Jesús, y usted es la imagen de Cristo. Si antes le gustaba todas las modas de allá atrás, ahora en Cristo Jesús no las puede practicar. ¿Por qué? Porque somos nuevas personas en Cristo Jesús, amada iglesia. Y es que la palabra del Señor así es bien clara, que las cosas viejas pasaron. Es de preocuparnos si nosotros tenemos estas cosas del pasado, amados hermanos, ahora en el presente. Porque ahora en Cristo Jesús somos nuevas personas. Dios nos da el privilegio, hermanos, de estar aquí en su casa de oración. Es un grato privilegio lo que el Señor nos regala. Un día más de vida, y por qué nosotros no darle la alabanza, la gloria a Él, ¿verdad? Porque si usted y yo estamos aquí en este lugar, no es porque seamos listos o porque tengamos suerte, es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que estamos aquí en esta tarde juntos, reunidos con un solo propósito, y el propósito es de exaltar el nombre de Cristo. En esta hora de la tarde damos gracias a Dios por la oportunidad. Dios bendiga a todos los que están presentes, aquellos que nos van a estar viendo a través de la transmisión también, que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Sé que nos hemos estado gozando desde el principio hasta el final, hasta este momento, pues todo ha estado muy bonito, donde nosotros nos hemos despojado de todo aquello que nos estrecha, aquello que no nos deja darle la alabanza al Señor, y el pueblo pues se ha despojado de todo aquello, se ha olvidado de cómo quedó aquella gallinita por allá, el cerdito, la vaca, se ha olvidado de todo, y aquí en esta tarde nos hemos centrado en darle la alabanza al Señor, porque a eso hemos venido usted y yo, a darle la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y si hay amigos en medio nuestro, que el Señor les bendiga también. Es un privilegio que estén aquí en este lugar. Así que, amados hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Vamos a ir leyendo su palabra en esta hora de la tarde, ya que Dios nos dé el privilegio de poder estar aquí delante de ustedes. Pues vamos a estar aquí tratando de meditar en lo que es este pasaje de la Escritura, un pasaje que a lo mejor quizás muchos de ustedes ya se lo saben de memoria, algunos pues ya lo tienen allí bien presente, ¿verdad? No hay necesidad, pero me gustaría que usted y yo lo leyéramos en esta tarde, y que Dios nos ha dado el privilegio, el poder estar aquí delante de su presencia en esta hora. Así que, amados hermanos, creo que ya encontraron la lectura, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer este versículo de la palabra del Señor, y donde ya lo hayamos leído, se sientan ustedes y vamos a poder exponer un momento en este versículo. Leemos la palabra del Señor tal y como está escrita, honrando. Por ahí veo algunos que todavía no lo han encontrado, les voy a dar un segundo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Me confirman con un amén? Amén. Dice su palabra tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Es un privilegio de parte del Señor el poder estar enfrente de ustedes. Y queremos meditar en este pasaje bíblico, amados hermanos, donde vamos a estar nosotros meditando bajo este tema, este pensamiento. Si estás en Cristo, eres una nueva persona. Así que nos damos gracias por la oportunidad que Dios nos da. Sabemos, amados hermanos, que esta segunda carta a los Corintios fue escrita nada más que por el apóstol Pablo, porque él también escribió la primera carta, y nos damos cuenta, amados hermanos, que la ciudad de Corintios era una ciudad de comercio, donde allí había mucho, ¿verdad?, el comercio, y se traficaba allí, por decirlo así, tantas cosas, que las vendimias y todo, y allí había muchas cosas, y nos damos cuenta de esta segunda carta a los Corintios, que fue escrita unos pocos meses después de que fue escrita la primera carta. Y Pablo se había enterado, amados hermanos, que habían muchos de los corintios que se habían arrepentido cuando él había enviado su primera carta. Ellos se habían arrepentido, pero también Pablo se enteraba que habían muchos ahí, por querer decir, hablando en contra de él, que se habían levantado. Algunos quizás no lo querían aceptar a él. Habían llegado ahí predicando un evangelio falso, un evangelio diferente, rechazando la autoridad de este hombre, el apóstol Pablo, amados hermanos. Y es que Pablo escribió esta carta, en su segunda carta, no solo para expresar la satisfacción que él sentía por el arrepentimiento de los hermanos que estaban en Corintios, sino también para contra los falsos maestros y a la vez defender el apostolado, amados hermanos, que Dios le había dado. Así que la iglesia de Corintios fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, y esta iglesia estaba compuesta por gentiles, habían griegos y habían judíos también. Pero en esta tarde, amados hermanos, queremos meditar bajo este tema, que si estás en Cristo, eres una nueva persona. Y es que todos al venir aquí, como nos damos cuenta, estando en Cristo somos diferentes, somos una nueva persona. Su palabra lo dice. Pero quiero leer este versículo de la Nueva Traducción Viviente, me gusta la NTV, y dice así, mire, esto significa que todo el que permanece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así lo dice muy claro, ¿verdad? Un poco más específica que la Reina Valera. Pero damos gracias a Dios, hermanos, por este momento que vamos a estar meditando en su palabra. Y es que la Biblia dice que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron porque nuestro pasado sin Cristo era un pasado oscuro. Muy bien, ¿verdad? Que todos teníamos un pasado oscuro. ¿Por qué? Porque estábamos sin Cristo. Un pasado lleno de tropiezos, muchas veces basado en nuestra propia prudencia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estábamos apartados de Cristo. Y muchas personas les cuesta acercarse a Cristo porque han entendido, han tenido un pasado doloroso, un pasado tormentoso, amados hermanos, y piensan que ellos no son aceptos en la gracia de Cristo. Es por eso que muchos no quieren llegar, amados hermanos. Muchos creen que caminar al lado de Jesús es solo para personas que nunca le han fallado. Muchos así tienen ese mal concepto, y es entonces ahí donde llega la condenación a sus vidas, porque tienen ese mal concepto, amados hermanos. Pero su palabra nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces usted y yo somos nueva criatura, amados hermanos. ¿Por qué somos nuevas criaturas? Porque estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Lo que significa estar en Cristo es venir a Cristo, amados hermanos, es permanecer en Cristo. Eso es que lo significa estar en Cristo, estar unidos a Cristo, como lo dice su palabra. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Entonces nosotros somos, amados hermanos, somos nueva criatura. Porque su palabra así lo dice.
Pero muchos creen, amados hermanos, que por sus pasados, por las cosas que ellos han tenido, amados hermanos, ellos se creen como que no son aceptados ya en este caminar, amados hermanos. Y es ahí, amados hermanos, donde llega la condenación a sus vidas, porque no quieren ellos buscar de Cristo. Por eso nosotros estamos hablando en esta tarde que si estás en Cristo eres una nueva persona. Su palabra dice nueva criatura, la NTV nueva persona. Entonces, lo que significa ser nueva criatura no es una renovación superficial, amados hermanos, no es una mejora. Nueva criatura es una nueva creación, algo que no existía antes. Su palabra lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice su palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice su palabra. Dice que somos usted y yo hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, amados hermanos. Y muchos tienen este mal concepto, que como ellos han tenido un pasado oscuro, un pasado que se avergüenzan, y por ellos piensan que por eso que tuvieron anteriormente, ellos no tienen el perdón de Cristo. Y por eso, amados hermanos, nosotros nos damos cuenta que si ellos no quieren aceptar de que Cristo los puede perdonar, es ahí donde llega la condenación. Pero nos damos cuenta que no es así, amados hermanos, porque el texto es bien clave, dice que si alguno está en Cristo, nueva persona es, y que las cosas viejas quedan atrás, las cosas viejas quedan en el pasado. Lo que quiere decir aquí es que si veníamos por un camino lleno de dolor, un camino lleno de fracaso, un camino, amados hermanos, lleno del pecado, pero nosotros al mirar a Jesús, todo ese pasado queda clavado allá en la cruz del Calvario. Ahí queda clavado todo ese pasado, porque hoy pasas a ser una persona renovada y una persona redimida en Cristo Jesús. Es por eso que no hay ninguna condenación, dice su palabra en Romanos 8:1. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que andan conforme al Espíritu y no a la carne, ¿verdad? Pero nos damos cuenta, amados hermanos, que entonces dejamos nosotros de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pasamos nosotros a ser una nueva persona. En Cristo Jesús, usted y yo somos una nueva persona. Porque Cristo te perdona toda clase de pecado. Aunque tú digas, no, es que no me puede perdonar, Cristo te perdona. Él murió en esa cruz para darte vida, para perdonarte. Porque no hay condenación en Cristo. Luego de entender, luego que Jesús, Él al entregar su vida, Cristo, bien vemos aquí nosotros, amados hermanos, que cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nada ni nadie tiene el poder para condenarte, amados hermanos, porque el Padre lo hace todo nuevo. Dice Pablo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que en Cristo Jesús nosotros somos una nueva criatura, somos una nueva persona. Si al llegar a Jesús tienes un corazón arrepentido, claro que un corazón contrito y humillado es entonces donde Él te perdona, donde entonces no hay condenación, porque Él pagó el precio por todos tus pecados allá en aquella cruz donde Él murió. Nada ni nadie te puede condenar. Que te recuerden tu pasado, pero sabemos que Cristo pagó el pecado, Cristo pagó nuestros pecados en aquella cruz. Ahí quedaron clavados. Su sangre derramada fue por nuestra libertad, fue por nuestra salvación, fue por nuestra redención y nuestra sanación, amada iglesia. Entendamos esto, que en Cristo Jesús usted y yo no tenemos ninguna condenación. Pero para los que andan conforme al Espíritu. Porque también dice Pablo que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, amados hermanos, es de que nosotros entendamos bien es qué nos quiere decir la palabra del Señor. Y quizás en nuestra vida
Quizás hemos escuchado en alguna ocasión, quizás hemos escuchado la voz del enemigo o la voz de algunas personas que es muy cercana, de aquellas que nosotros amamos, aquellas personas, y quizás estas personas hemos escuchado la voz tratando de ellos, de condenarnos, tratando de condenarte por la decisión que tuviste anteriormente en tu pasado, recordando lo que hiciste, amados hermanos. Y muchas veces hay personas que sí se prestan para esto y empiezan a decir, no, que lo que hiciste no tiene perdón, estás condenado. Pero no, amados hermanos, en Cristo Jesús no hay condenación. Pero recuerda algo, que eres una nueva persona y el único que podría juzgarte tomó la decisión de perdonarte, y ese fue Cristo Jesús. Él tomó la decisión, eres el único que puede juzgarte, pero Él tomó esa decisión de perdonarte. Ya Él lo sabía todo, amados hermanos. Él sabía que nosotros de una u otra manera le íbamos a fallar. Él ya lo sabía, amados hermanos, lo que íbamos a hacer, y aún así su mejor opción fue morir por ti, fue morir por mí, para que hoy fuésemos santos y sin mancha delante de Él, amados hermanos. Dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces somos nueva persona. Dice, las cosas viejas pasaron. Dejamos atrás el pasado, vean. En Cristo queda atrás el pasado. Ya no vamos a estar viviendo del pasado. ¿Y qué es lo que nosotros podemos dejar atrás? El orgullo. Podemos dejar, amados hermanos, el egoísmo, la amargura. Podemos dejar el resentimiento. Podemos dejar atrás también el miedo, amados hermanos. Porque dice su palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, amados hermanos. Dejemos todas estas actitudes aquí atrás nosotros, amados hermanos. Dejemos también estos hábitos también. Por ejemplo, las conductas pecaminosas las podemos dejar nosotros, amados hermanos. Y si usted me quiere acompañar en esta tarde, lo invito a que vaya a la carta de Colosenses capítulo 3, el versículo 5 en adelante, amados hermanos, donde nosotros nos podemos dar cuenta que es importante que dejemos estos hábitos, estas conductas pecaminosas. Dice su palabra así, mira, amada iglesia: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíamos en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y mire cómo dice el versículo 10: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que, amados hermanos, debemos de dejar nosotros todas estas cosas. En Cristo Jesús las cosas son nuevas. Vean, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Ahora en Cristo Jesús todas son nuevas. Dice su palabra: y vestido del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y es que, amados hermanos, es muy importante que usted y yo podamos meditar de que en Cristo Jesús usted y yo dejamos las cosas atrás. Las cosas viejas pasaron. Todas aquí son hechas nuevas, amados hermanos. Si usted antes le gustaba chatear con otra mujer que no era su esposa, ahora en Cristo Jesús ya no lo puede hacer. Vea, si antes le gustaba tener dos mujeres, en Cristo Jesús ahora ya no lo puede hacer. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Nosotros debemos dejar atrás el pasado, porque vivíamos en una oscuridad. Estábamos en tinieblas, amados hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús, usted y yo somos nuevas personas. Somos nuevas personas en Cristo Jesús. Las viejas cosas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Si antes a usted de venir a Cristo Jesús le gustaba vestir allá como la forma, como lo hace el mundo allá,
con aquellos sus chorcitos, aquellas minifaldas. Ahora en Cristo Jesús, ahora no puede usted porque es una nueva persona en Cristo Jesús y usted es la imagen de Cristo. Si antes le gustaba todas las modas de allá atrás, ahora en Cristo Jesús no las puede practicar. ¿Por qué? Porque somos nuevas personas en Cristo Jesús, amada iglesia. Y es que la palabra del Señor así es bien clara, que las cosas viejas pasaron. Es de preocuparnos si nosotros tenemos estas cosas del pasado, amados hermanos, ahora en el presente. Porque ahora en Cristo Jesús somos nuevas personas. Es importante que usted y yo podamos en esta tarde meditar, amada iglesia, de que si en verdad hemos dejado las cosas atrás, las cosas viejas pasaron. Es muy importante que nosotros evaluemos, amados hermanos. Si antes le gustaba tener problemas con su vecina, le gustaba estar en problemada con su vecina, pero ahora en Cristo Jesús es donde debe estar la armonía, es donde deben de estar en convivencia. ¿Por qué? Porque somos lavados con la sangre de Cristo. No podemos nosotros, amados hermanos, tener esa distinción entre hermanos. No, amados hermanos, eso sí, quizás allá en aquel tiempo, cuando vivíamos apartados de Cristo, podíamos correr nosotros con todas estas cosas. Pero ahora en Cristo no podemos practicar eso. No podemos practicar, amados hermanos, estas cosas viejas porque las cosas viejas ya quedaron en el pasado. En Cristo Jesús dice su palabra que somos nueva criatura. Y nueva criatura es una nueva persona en Cristo Jesús. Apartados de Cristo, sí, yo sé que cuesta, pero si estamos en Cristo, amados hermanos, debemos nosotros dejar las cosas del pasado. Entonces, porque tú eres en Cristo, eres una nueva creación de Dios. En Cristo Jesús eres una nueva creación de Dios. Porque al conocer a Jesús, nuestra vida se parte en dos. Y usted me va a decir, pero hermano William, ¿cómo lo vamos a partir en dos? No literalmente va. Pero dice que el viejo hombre y el nuevo hombre. Ahí es donde se parte, en el viejo hombre y el nuevo hombre, amados hermanos. Y es que en nuestra antigua manera de vivir se podían encontrar todas aquellas acciones, todas aquellas costumbres que practicábamos antes, todas estas cosas, las malas palabras que nosotros decíamos. Nosotros vivíamos bajo una naturaleza sin conciencia, una naturaleza en la del pecado, amados hermanos. Y esa es que está llena de odio. Esa naturaleza atrás está llena de odio, de blasfemia, de egoísmo, de desobediencia, falta de perdón. Pero eso es en el viejo hombre, amados hermanos. Estas cosas tienen que quedar atrás. Dejemos atrás estas cosas. Ahora, como dice su palabra, el apóstol Pablo, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despojémonos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Un hombre lleno de vicios y engaño. Entonces, despojémonos. Dejemos atrás todo esto, amados hermanos. Es importante nosotros despojarnos de este viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, dice su palabra. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos entender que si estamos dejando las cosas atrás, porque su palabra dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque el nuevo hombre, amados hermanos, este hombre está caracterizado por la renovación de nuestro espíritu y de nuestra mente. Porque entonces usted y yo empezamos a escuchar la voz del Consolador. Empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y es ahí donde Él comienza a guiar nuestras vidas, amados hermanos. Porque ponemos atención a la voz del Espíritu Santo. Y es ahí donde empiezan a cambiar todas las cosas. Y dice Pablo en la misma carta a los Efesios, más adelantito, en el verso 24, vestido del nuevo hombre. Mire cómo dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad.
Entonces, amados hermanos, nosotros dice que somos vestidos del nuevo hombre. Es importante que nosotros pongamos práctica esto, que nos vistamos de este hombre creado según Dios en la justicia, amados hermanos. Debemos nosotros practicar la justicia, debemos de vivir en santidad, amados hermanos. Ya no es tiempo de estar viviendo una vida de acomodamiento, de como nosotros nos parezca. Vivamos una vida conforme a lo que dice su palabra, amados hermanos. Dice Pablo, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque usted y yo hemos sido, hermanos, una nueva creación de Dios. Somos una nueva creación. Porque cuando nosotros conocemos al Padre, nuevas vestiduras vienen a tu vida. Hay vestiduras nuevas cuando nosotros venimos a Cristo Jesús. La vestidura de la justicia, porque nosotros vamos a actuar como dice su palabra, no como mejor nos parezca a nosotros. También la santidad, porque sabes que usted y yo fuimos llamados con un propósito, amados hermanos, porque Dios nos ha llamado a cada uno con un propósito específico y verdad, porque sabes que la verdad es su palabra. Su verdad es su palabra, amados hermanos. Entonces, es ahí donde nosotros nos esforzamos por manifestar esa palabra. Nos esforzamos por confesarla. Nos esforzamos, amada iglesia, por aplicarla y hacer la carne en nuestra vida, amados hermanos. Por eso es que es importante que dejemos las cosas de atrás. Y dice el versículo, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. Comenzamos esa nueva vida en Cristo Jesús y una nueva vida de identidad en Cristo. Pasamos de ser pecadores condenados a ser hijos de Dios. Porque su palabra, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, así lo dice. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros pasamos de ser condenados a ser hijos de Dios. Somos dirigidos por Dios, amada iglesia. Somos elegidos de Dios. Él nos ha elegido. Somos herederos con Cristo, amados hermanos. Tenemos nosotros ahora en Cristo, comenzamos una nueva vida, por decirlo, una nueva mente, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esta mente es transformada por su palabra. En Romanos 12:2 lo dice, que transformados, dice, a través de la palabra. Entonces tenemos una nueva mente, amados hermanos. Tenemos una mente en Dios. Porque pensamos en las cosas de arriba, dice Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 2. Vea, tenemos una mente entonces, usted y yo, centrada en Cristo. Tenemos un nuevo corazón. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos un nuevo corazón, un corazón de carne. Tenemos un corazón que agrada a Dios, amados hermanos. Porque en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, teniendo este nuevo corazón, también tenemos un nuevo estilo de vida. Y es que este nuevo estilo de vida, amados hermanos, que son las obras de la carne reemplazadas por el fruto del Espíritu. Ahora tenemos que las obras de la carne ya no operan en nosotros, ahora son reemplazadas por el fruto del Espíritu. Ahora nosotros caminamos en su luz, porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, amados hermanos. No vivimos según los valores de este mundo. Usted y yo no estamos viviendo conforme a los valores de este mundo. Nosotros, amados hermanos, estamos viviendo dispuestos nosotros a nuestro enfoque en la eternidad. Nosotros no vivimos con los valores de este mundo. Nosotros estamos enfocados en esa eternidad. Nosotros no estamos enfocados en lo pasajero, nos enfocamos en la eternidad con Cristo Jesús. Entonces, una persona nueva
de esperanza somos nosotros en Cristo. Porque la esperanza basada en las promesas de Dios, tenemos nosotros la esperanza basada en esas promesas, porque esas son para nosotros la esperanza de la resurrección. Ya tenemos una esperanza en la resurrección. Tenemos una esperanza en la vida eterna, amados hermanos. Por eso es que nosotros dice que comenzamos una nueva vida. Eres un pueblo escogido por Dios, amada iglesia. Que no se te olvide que Dios es que te ha escogido para alabanza de su gloria, para que lo glorifique, para que lo exalte, para que lo adore. Porque somos pueblo de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces esto quiere decir que usted y yo somos sus hijos. Somos un linaje escogido para establecer su reino acá en la tierra, amados hermanos. Entonces, somos un sacerdocio real que manifiesta una adoración genuina. Somos nosotros una nación santa, sin mancha, dice su palabra. Somos un pueblo, amados hermanos, escogido por Dios, que manifestamos a Él una sin mancha, sin tropiezo. Aunque a veces nosotros nos sintamos en nuestro caminar como que queremos retroceder, porque hay muchos que llega eso, como que quisieran volver atrás. Pero nosotros hemos decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de enfocarnos en Cristo Jesús. Debemos de enfocarnos, porque muchas veces es posible que sientas que te estás desvaneciendo, como que te estás cayendo, pero recuerda que Cristo está a tu lado para levantarte, porque Él no te va a juzgar, Él te va a levantar, amados hermanos. Él tenemos abogado para nosotros, para defendernos, para apoyarnos. Por eso es que fuiste llamado para renunciar a las virtudes de aquel que te llamó a su luz admirable. Tenemos que renunciar a aquel pasado. Las cosas viejas quedaron atrás. Dejamos atrás el pasado. Renunciemos al pasado, amados hermanos. Eres un hijo de luz. La oscuridad no tiene parte en ti, porque tú eres luz. La oscuridad no tiene nada de parte en ti. Las tinieblas no pueden tocarte, porque donde llega la luz, las tinieblas se disipan. Donde está la luz, las tinieblas se disipan. Eres el pueblo de Dios que fue llamado de las tinieblas a su luz admirable, y nadie coloca, amados hermanos, una lámpara debajo de una mesa, sino que ellas son colocadas en lo alto, en lugares altos, para que ellas alumbren. Y Cristo te ha llamado para que alumbre, no para que esté escondida, sino para que refleje a Cristo, amados hermanos. Es que usted y yo, por eso es que nosotros debemos de vivir en nuestra nueva naturaleza, en esta nueva persona. Despojémonos de todo aquello, dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Creo que todos los que estamos aquí estamos en Cristo, ¿verdad? En Cristo, metidos en Él. En una proposición somos parte de Él. Entonces, amados hermanos, Él nos ha llamado a que seamos una nueva criatura. Así que, amados hermanos, es importante que ustedes meditemos que las cosas viejas pasaron. Antes de conocer a Cristo, no éramos, como dicen por ahí, buenas piezas, ¿verdad? Algunos quizás me conocen, otros no. Pero los que me conocen, pues, pero en Cristo Jesús, aquel William que por ahí del 2015, ahora en Cristo Jesús ya no tiene que ser el mismo que andaba allá por esos otros lugares, en la cancha, jugando pelota, en los bailes. Nada de eso, en Cristo Jesús ahora son nuevas. Estas cosas quedaron atrás, amados hermanos. Ahora en Cristo somos nueva criatura, somos nuevas personas, amados hermanos, porque dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Y es que usted y yo en Cristo somos nuevas personas. ¿Verdad? Damos gracias a Dios, amados hermanos, por
esta corta meditación. Sé que nos va a ayudar en mucho, y si a usted en medio lo golpeó, pues déle gracias a Dios, porque Dios al hijo al que ama lo corrige, amada iglesia. Así que doy gracias a Dios por lo que me ha tocado en mi tiempo. Va a quedar hermana Lilian, que es la que sigue presidiendo. Gracias por su atención y que el Señor me lo bendiga.